Buenas. Bueno, estamos con nuestro club de lectura. Estamos con Ellery Queens, tercera antología de Ellery Queens. Y vamos a ver lo que es la obra de El certificado de función, de Jorge Harmon Cox. Jorge Harmon Cox puede ser directo y duro cuando quiere, pero también puede templar su rudeza con calor humano, como en la serie de relatos que ha escrito sobre la personalidad del médico legista metropolitano Dr. Paul Standish. Dice: en los 2 años que tenía de actuar como médico legista, el Dr. Paul Standish se había familiarizado con la muerte en casi todos sus aspectos violentos, pero no fue sino hasta aquella noche en que se halló muerto al doctor Cheney que se le ocurrió pensar que el desempeño de su trabajo podría llegar a convertirse algún día en un asunto de índole personal. La llamada de la oficina telegráfica le despertó poco después de las 2:30 de la mañana. Para cuando terminó de vestirse, ya lo esperaba un coche de la policía en la acera. Fue conducido por calles desiertas hacia el lado norte de la ciudad, cerca del río. Ahí, en una calle bordeada por sucios edificios, otra patrulla policíaca había sido colocada de modo que sus fanales delanteros iluminaran un callejón. Uno de los oficiales presentes saludó a Standish y éste contestó mecánicamente, sin imaginarse lo que seguiría. Al mirar por primera vez el cuerpo tendido en el polvoso empedrado, se dio cuenta de que se trataba de un asesinato. La parte trasera de la cabeza se veía fracturada y sangrante, y debido a lo acostumbrado que estaba a considerar cada caso con ojo clínico, notó de inmediato lo estropeado del vestido y sombrero que llevaba puesto la víctima, lo cual coincidía con el anuncio que le hizo la oficina telegráfica. Esta le manifestó que se trataba de un desconocido, y eso fue lo que esperaba Paul Standish, hasta que volteó el cuerpo y se dio cuenta que ese hombre había sido amigo suyo. Lo reconoció en el acto, y esto le hizo sentirse mal. El aire nocturno de pronto se volvió frío para él, y aunque escuchó la voz de uno de los policías, pasaron unos segundos antes de que pudiera recobrarse de la impresión sufrida y pensar con claridad. Le registramos los bolsillos tratando de no cambiarlo de posición, decía el oficial. Conjeturamos que algunos malhechores lo mataron en la calle, arrastrándolo aquí para ocultarlo. Standish hizo un esfuerzo para pensar. Se cercioró de que en los bolsillos del muerto no había nada. Al mismo tiempo que iba a cabo el examen para comprobar el rigor mortis, llegó a la conclusión de que no tenía nada que hacer ahí. Su trabajo, que consistía en determinar la causa de la muerte, estaba terminado. Sin embargo, sus pensamientos lo transportaban a 10 años atrás, cuando el doctor Cheney era un joven interno del Hospital Civil. No era suficiente el escribir un reporte consignando que ese mismo doctor Cheney había sido muerto a golpes con un arma contundente. Se volvió, pues, preguntando a qué policía correspondía la vigilancia de esos parajes. A mí, señor, dijo con voz bronca un uniformado.
Mi linterna de bolsillo lo iluminó cuando alumbré el callejón al pasar por aquí a las 2:15. En la ronda anterior no notó usted nada. ¿A qué hora le afectó? A la 1:15, señor. No había trazas del cadáver a esa hora. Stanges se incorporó. Era un hombre moderadamente alto, de hombros anchos y cara bien conformada, que a la luz de los fanales se veía delgada y angulosa. Por un instante miró más allá del cuerpo. Sus ojos se ensombrecieron y los labios se apretaron en una línea firme y decidida, abandonando su gesto habitual amable. Luego, con voz calmada, preguntó si no había alguien presente en la sección de homicidios. Yo, dijo alguien, soy el sargento Wargo. Stanges reconoció al sujeto como uno de los ayudantes del teniente Ballard. Confiaba en que este último se encontrara ahí. Lo necesitaba, pero no preguntó por él. Era su amigo. Se concretó a mover la cabeza con un gesto afirmativo y al oír que se detenía una ambulancia en la calle principal, le pidió al sargento que se quedara. 5 minutos después, cuando ya hubieron llevado el cadáver, permanecían los dos en la acera, y Wargo, que era un hombre joven y de criterio que hasta entonces no había hecho preguntas ni aventurado opiniones, dijo: nosotros estamos bastante seguros de que la víctima fue llevada a rastras hasta el callejón, doctor. Sí, pero no le dieron muerte en la calle. Cuando lo examiné, pude apreciar que por lo menos había muerto 3 horas antes. Wargo silbó suavemente. Luego, como si algo incomprensible en el porte del médico le intrigara, preguntó: ¿lo conocía usted? Standish hizo un movimiento con la cabeza asintiendo y aprovechó ese instante para reunir sus pensamientos. Sabía bien que no volvería ya a la cama y que iba a requerir ayuda. ¿No le correspondió hacer guardia hoy a Ballard? No, repuso Wargo. El capitán le dijo que descansara, porque no ha dejado de trabajar desde ayer por la mañana, cuando Frankie Montanari se fugó, burlando la libertad bajo fianza que se le concedió. Todos en el departamento hemos estado dedicados a la misma tarea, y al llegar aquí, Wargo gruñó con suavidad hasta la sección de homicidios, porque creen que cuando se encuentre a Frankie tendrán ellos que intervenir. El doctor Stanges no tenía al menos interés en Montanari, quien ya para ser sentenciado por el delito de cohecho en una acusación por juegos de azar prohibidos, desapareció súbitamente. Los periódicos insinuaron que la duración de la sentencia dependería de si Montanari denunciaba o no al verdadero jefe de una organización de tahúres a la cual pertenecía. A Standish le preocupaba el hecho de que, al dedicarse el teniente Ballard a la investigación, en este caso, no pudiera ayudarle. Voy a la morgue, dijo, y enseguida, de pie junto al automóvil de la policía, le dijo al sargento Wargo lo que quería que hiciese. El doctor Cheney tenía como vivienda y consultorio el piso bajo de una casa para 2 familias, ubicada en el lado oeste de la ciudad, en una zona muy cercana a los arrabales. Enfrente de ella se encontraba estacionado un coche de la policía cuando llegó Standish, y el sargento Wargo esperaba sentado en los escalones de la puerta de entrada. El individuo que ocupaba la parte superior de la casa es el propietario de la finca,
le dijo Wargo. Me proporcionó la llave. Ese automóvil, y al decir esto señaló un carricoche desvencijado situado un poco más delante de la patrulla policíaca. Pertenecía al doctor Cheney. No pude encontrar su maletín de médico dentro del vehículo, ni en el interior de la casa. Si usted gusta, puede echar una ojeada. Standish penetró en una sala de espera pobremente amueblada que daba al vestíbulo. Inspeccionó el consultorio contiguo a ella y las habitaciones que quedaban más allá, sin encontrar indicios de prosperidad y quedando cierto al final de que el maletín médico, sin el cual no hubiera podido efectuar visitas Cheney, no aparecía por ningún lado. Luego, como no podía entender este hecho y como tampoco pudo entender por qué se hallaban vacías las bolsas del traje del difunto, se puso a revisar el cuaderno de citas que aparecía sobre el escritorio. Hizo su última visita a las 5. El dueño de la casa dice que Cheney regresó como a las 6. Le vio llegar, dijo Wargo. Cree que salió otra vez a las 9. ¿Qué lo hace pensar así? Oyó que llamaban a la puerta y que el doctor salía a abrir. Deduce que fue entonces cuando se marchó. De regreso a su departamento, más o menos a las 6 de la mañana, Standish se despojó de sus ropas, pero en lugar de irse a la cama, tomando asiento junto a la ventana, se dedicó a tratar de descubrir algún motivo que justificara el asesinato, el cual en apariencia no tenía sentido. No se le había ocurrido pensar que esa no era tarea que le correspondiera, sino hasta que el teniente Bayards lo expresó con palabras a las 8:30 de ese mismo día, cuando Standish se presentó ante él. Frecuentemente habían trabajado juntos, aun cuando casi siempre era Bayards quien solicitaba su ayuda, y Standish le respondía que no le tocaba hacer trabajos detectivescos, pero ahora el zapato se hallaba en el otro pie, y aunque el teniente le escuchó con atención, no dio trazas de entusiasmarse y ni siquiera de simpatizar con la teoría del doctor. El sargento Wargo se inclinaba a pensar que fue una riña, le dijo, y yo pienso como él. Algún par de jóvenes pandilleros tropezó con Cheney, y quizá éste les dijo algo degenerado en una disputa a golpes. Le pegaron demasiado. 3 horas antes de que fuera encontrado el cadáver, y que muy bien puede haber ocurrido que le dieran muerte en el barrio de ellos, y asustados regresaron para trasladarlo a otro sitio. Tengo una docena de respuestas a esa observación que usted hace. Standish hizo esfuerzos por conservar su calma. Alguien fue por Cheney a las 9, pues de otro modo se hubiera ido a bordo de su propio coche. Llevó consigo el maletín, porque no fue hallado en su consultorio. Se le encuentra 3 horas después de haber sido asesinado, sin el maletín, ni identificación alguna en sus bolsillos. Si no le hubiera conocido yo, es seguro que permanecería en la morgue días y días, hasta que pudieran identificarle. Todo esto no me parece que hable en favor de un simple asalto. Bayard se pasó los dedos por entre su cabello claro, y una expresión preocupada se reflejó en sus ojos grises y penetrantes. Sabía reconocer un razonamiento lógico y sensato en donde quiera que lo encontrase, pero ahora estaba muy ocupado, bajo la pasión de sus superiores que demandaban la más completa dedicación hasta del último hombre a la persecución del jugador desaparecido, Frankie Montanari, comisión un poco fuera de su especialidad.
Mire, Paul, dijo, en este preciso momento no puedo estar de acuerdo con usted. Creo que un par de malhechores cometió el crimen y ya usted sabe cómo atrapamos a esa clase de tipos. Asignamos algunos hombres para que vigilen la zona y al proseguir los delincuentes con sus mismas actividades, se les echa el guante. Antes de terminar, ya sabemos cuántos delitos similares han cometido. Este caso de Cheney creo que es una de tantas fechorías que hayan cometido. Y tomando aliento terminó. Pero de todos modos, aun cuando ya esté errado, ¿qué es lo que desea usted que haga? Paul Standish iba a empezar a hablar, pero de pronto tuvo conciencia de lo inadecuado de su respuesta. Se detuvo un instante, pensando en que si Ballard estaba en lo cierto, no había nada que hacer, pero si no tenía razón, solo podría haber una respuesta, que Cheney había sido asesinado con toda premeditación y por un motivo definido. Quería saber cuál podría ser ese motivo, y como buen clínico quería saber también el por qué. Sin embargo, al expresar esto en palabras, le sonó tonto. Quisiera saber por qué. Ballard, dando un profundo suspiro, levantó los brazos. Encuentre a Montanari y asignaré 20 hombres al caso que le preocupa. Tal vez ellos puedan darle una respuesta. Yo no. Y se detuvo con los ojos grises, ojos entrecerrados. ¿Qué cosa era ese Cheney de usted, hermano, o qué? María Haywards le hizo a Standish una pregunta similar. A las 11:30, tras de que éste finalizó con la última consulta de la jornada. María era su enfermera, su secretaria y casi su esclava. Tenía pelo semirrubio, ojos verdes y un cuerpo perfecto. Se mostraba celosa del tiempo de Standish y posiblemente de sus afectos también. Afirmaba que era desperdiciar su talento al dedicarse a médico legista, pues podría adelantar mucho más si ese tiempo lo empleaba en su práctica particular. Y como era joven y franca, no se expresaba con mucha consideración acerca del doctor Cheney. No me explico por qué se preocupa usted tanto por él, le dijo. Tengo entendido que era un vago. Standish la miró sombrío, pero como estaba acostumbrado a su modo de ser y en cierto modo comprendía lo que había detrás de él, no se manifestó ofendido. No era un vago, María. Ocupaba el puesto de médico residente en el hospital civil cuando estuve ahí como interno. Era una buena persona. Pero de eso hace 10 años. En la actualidad sigue siendo un buen hombre, de carácter un poco débil quizá. Esto sería lo peor que podía decirse en su contra. Era un buen médico, aunque mucha gente lo calificaba de fracasado. No creo que conscientemente haya cometido algún acto deshonesto o contrario a la ética. Vaciló, un tanto después de decir esas palabras, perdiendo de vista a María, a medida que se iba adentrando en sus recuerdos. Hablándose a sí mismo más que a ella, le platicó cómo el doctor Cheney se había separado del hospital para dedicarse a sus propios pacientes y cómo en el siguiente invierno un camión que derrapó descontrolado dio muerte a su esposa y a su hijo de 2 años que llevaba en los brazos.
Hay quien puede soportar una cosa así, pero otros no. Cheney no pudo. Con el corazón destrozado, cerró su consultorio. No sé qué cosa pensaría o lo que deseaba hacer. Lo cierto es que fue lo mejor que pudo suceder a la gente entre la cual se marchó a vivir. Volvió la espalda a la sociedad que había tratado y conocido e instaló su consultorio en el lado este de la ciudad. Ganaba lo suficiente para irla pasando, y si alguien le solicitaba atención médica, siempre la proporcionaba sin importarle la calidad del paciente. La tranquila sinceridad de las palabras del joven médico impresionaba a la muchacha, y en sus ojos se reflejó la compasión y el sentimiento. Le pidió entonces que perdonara su incomprensión, y así estuvo hasta que Standish, consultando su reloj, se puso en pie. Cuando le dijo a ella que iba a la morgue y después a la oficina del procurador, María le recordó: no se le olvide la cita que tiene con el señor Lane. Standish frunció el ceño. Cancélala. Llámele por teléfono y... María le interrumpió con expresión horrorizada y al mismo tiempo indignada. Le argumentó que el señor Lane era hombre rico y que el minucioso examen médico que Standish le iba a hacer seguramente le traería más clientes. Pero Standish no dio su brazo a torcer y le replicó que podría aplazarse para 1 o 2 días después sin mayor perjuicio, y que el señor Lane comprendería. Si María le informaba que había llamado al doctor para una visita urgente. «Urgente», exclamó María, todavía indignada, y hubiera seguido discutiendo si Standish no hubiera abierto la puerta y marchándose. Uno de los deberes del médico legista era asesorarse de que se enviara una copia del resultado de la autopsia al procurador. En el caso del doctor Cheney, Paul Standish quiso llevarla en persona. John King, el procurador, se hallaba en una conferencia cuando llegó Standish, y tuvo que esperar una media hora en la antesala antes de que la puerta finalmente se abriera y un hombre robusto, de fuerte mandíbula, ojos penetrantes y medio calvo, hiciera su aparición en ella. Se llamaba Mike Darrow, y al salir iba todavía hablando. «Ya me está fastidiando eso», le decía a King, que iba detrás de él, y se detuvo en el umbral. «Si quiere usted hablar conmigo otra vez, va a ser necesario que me mande un citatorio judicial». «Hola, Doc. ¿Cómo va esa buena vida?» Standish se levantó de su asiento y sin contestar caminó hacia el despacho privado. Quinn le siguió con el semblante enrojecido y el disgusto reflejado en sus ojos, enmarcados por unos lentes de grueso armazón. Murmuró unas palabras de desahogo en voz baja mientras Standish le alargaba el reporte. Luego, dándole una ojeada, terminó concentrándose en él, mientras el doctor le hacía el relato de viva voz. Standish sabía, antes de terminar, que el resultado no iba a ser satisfactorio. Lo pudo ver en la cara de Quinn, y lo oyó después al decirle algo sobre la escasez de presupuesto con que contaba y que lo tenía en constante falta de fondos. «Pero dígame, ¿qué es lo que usted piensa?», terminó diciendo. «No creo que Cheney haya sido muerto en una riña callejera», repuso Standish, «y si estoy en lo cierto, debe haber una razón para ello. Se me ocurrió que usted podría pensar en algún motivo que a mí se me escapara».
Quinn replicó diciendo que lo sentía, pero que no se le ocurría ninguna razón plausible para que hubieran dado muerte al Dr. Cheney, que en cambio posiblemente el Dr. Standish podría ayudarlo a él en un problema que tenía. En donde le preguntó: ¿cree usted que podría esconderse un cadáver? ¿Se refiere usted a Montanari? ¿Cómo sabe que no se escapó? Se lo voy a decir. Y empezó a explicarle, remontándose a los tiempos de la prohibición, cuando Darrow era un hombre fuerte del raqueterismo. Enumeró una serie de arrestos por extorsión y asesinato. Comentó con palabras fuertes la falta de convicciones y concluyó explicando las actuales ramificaciones del sindicato de juego de Darrow, que se había extendido hasta los espectáculos deportivos, cometiendo el error de intentar sobornar a ciertos jugadores universitarios de básquetbol. Cuando esos chicos nos relataron su historia, siguió diciendo Quinn, investigamos hasta dar con un par de boxeadores que entonaron la misma canción. Montanari es el tipo que ofreció la suma para sobornar y Darrow es su patrón, aunque no podemos probarlo. Montanari sabía bien las finalidades del negocio, según declaración de su esposa misma. Yo le dije a ella que su marido podría salir condenado a solo 2 años de prisión si nos ayudaba a echarle lazo a Darrow, y hasta le prometí que yo mismo saldría garante por él cuando hiciera su solicitud para salir libre bajo palabra. Por otra parte, le advertí: su esposo estará separado de usted por 10 largos años si se niega a decirnos la verdad. Quinn se inclinó hacia Standish por encima del escritorio. La señora Montanari va a tener un niño de 6 meses. Ella no se lo había comunicado a Frankie, pero lo hizo después de mi conversación con ella. Lo sé, porque ayer, al desaparecer vino ella a verme. Me manifestó que Frankie le había dicho que estaba dispuesto a cantar y posiblemente cometió el error de anunciárselo a Darrow. Quinn se reclinó en el respaldo de su sillón. Es por eso que andamos buscando su cadáver. Es lo que podría esperarse de Darrow, ya que sabe que la declaración de Montanari lo mantendría a la sombra por un tiempo largo, muy largo. Quinn se puso en pie y se encogió de hombros. Lo siento, Doc, pero no sé cómo podría ayudarle. Hasta que encontremos a Frankie, no creo poder ocuparme de otra cosa. Estaban por sonar las 5 cuando Paul Standish regresó a su consultorio y María Howard, que se hallaba revisando tarjetas de registro en su escritorio, le echó una ojeada y al ver su expresión cautamente no le dijo una sola palabra, dejándolo que entrara en el consultorio y cerrara la puerta tras sí. Había sido un error, consideraba Standish, al quitarse sombrero y saco, perder el tiempo yendo a ver a Quinn, y como se sentía fatigado y derrotado, le parecía también que era un error el hecho mismo de preocuparse tanto por la muerte de Cheney, horas gastadas inútilmente. Se sentía abatido. En el futuro se atendría estrictamente al reglamento de su cargo oficial. Eso fue lo que se prometió a sí mismo en los primeros minutos, cuando se dedicó a poner en orden su escritorio, pero la dificultad era
que tenía un temperamento testarudo que se intensificaba cuando tenía algún problema médico o de otra índole, y su mente machacaba una y otra vez los datos en mano, probándolos, examinándolos, sopesándolos. Finalmente, sin saber por qué, se halló pensando en el viejo doctor Latrobe, quien le dio el empleo de médico legista ayudante, cuando Standish más necesitaba ese trabajo para poder pagar la renta del consultorio. Fue el mismo Latrobe el que dijo que mediante la experiencia que ganara en ese puesto aumentaría sus conocimientos clínicos, y al recordar los consejos que el gran viejo le había dado una y otra vez, le vino a la mente uno que le repetía con suma frecuencia: la verdad siempre tiene el aspecto de verdad. Eso era lo que a Latrobe le gustaba decir cuando se enfrentaba a algún problema difícil, y aun cuando a veces le había parecido a Standish fuera de lugar, ahora encajaba bien en la situación, pues lo que él necesitaba saber era la verdad. Si Cheney había muerto a manos de delincuentes vulgares, como sostenía Ballard, quedaría satisfecho, pero si no, necesitaba saber por qué lo habían matado. En otras palabras, conocer la verdad. Se levantó del sillón, con el negro cabello cayéndole en un mechón sobre la frente y surcos de fatiga en los ojos. Dio unos pasos alrededor del escritorio y se sentó de nuevo, encendiendo un cigarrillo y jugando distraídamente con el encendedor. No supo ni por qué recordó de pronto el maletín del doctor Cheney. Lo cierto es que la idea entró en su mente y entonces tomó su propio maletín, preguntándose esperanzado si la causa del asesinato podría atribuirse a algo que Cheney llevara guardando en el mismo. Abriendo su propia maleta, revisó los objetos que contenía y que tan familiares le eran. Sacó el estetoscopio y, al ver el equipo para inyecciones hipodérmicas, hizo algunas conjeturas, pero continuó en su búsqueda. Sacó un recetario y luego otro más grande. Al mirarlos con más atención, sus ojos brillaron. Por unos instantes permaneció inmóvil, reflexionando. Luego, no atreviéndose a pensar que había dado con la respuesta, con desesperación, como un hombre que se hace de un cabello cuando todo lo demás le ha fallado, se levantó en su asiento y alargó la mano para tomar el teléfono que se encontraba sobre la mesa. Le dieron el número pedido con toda rapidez y habló con breves frases lacónicas. Cuando colgó, se veía en sus ojos un nuevo brillo que duraba aún al ir por el corredor del Palacio Municipal y había una puerta que ostentaba un rótulo: Departamento de Salud. El empleado con quien había sostenido la conversación por teléfono se hallaba tras un mostrador, mientras Standish le agradecía que lo hubiese esperado. Aquel le alargó por encima del mostrador una forma igual a la que Standish había visto en su maletín. En la parte superior del papel estaban impresas las siguientes palabras: certificado de función. Esta, la que ahora tenía en sus manos, estaba llena y firmada por el doctor Eduardo Cheney. ¿Hay algo malo en ella?, le preguntó el empleado al notar la concentración atenta con que el doctor la examinaba. Standish le contestó que no, pero tenía ya un lápiz en sus manos.
lista para apuntar la causa de la muerte consignada en el certificado: úlcera gástrica crónica, hemorragia espontánea en el tracto gastrointestinal. Era lo que Cheney había anotado en él. El muerto se llamaba Charles Judson y la fecha del certificado era la de 2 días antes. Antes de marcharse, le hizo algunas otras preguntas al empleado y luego abordó su carro para ir al departamento del doctor Cheney. Se sentía lleno de excitación, a pesar de los esfuerzos que hacía para no dejarse llevar por exageradas esperanzas. El edificio tenía un aspecto aún más deprimente a la luz del día, pero Standish halló que la puerta del consultorio no estaba cerrada con llave, y la mujer de edad madura que había sido enfermera de Cheney le contestó una pregunta que le hizo acerca de Charles Judson, permitiéndole además que examinara los registros de Cheney. Cuando se asesoró de que no había ninguna tarjeta a nombre de Judson, o sea, al muerto que había hecho la autopsia, y que la enfermera tampoco lo conocía, volvió a hablar por teléfono, esta vez al teniente Ballard. Tengo una pista en el caso de Cheney, le dijo. Quiero entrevistar a un sujeto de nombre Earle Jennings, y agregó una dirección. ¿Puede usted reunirse ahí conmigo dentro de 10 minutos? No. ¿Por qué?, preguntó Standish, sorprendido y a la vez molesto por la seca respuesta del teniente. Porque estoy hasta la coronilla del asunto Montanari y tengo pendiente una junta con el capitán y el comisionado. No sé cuánto tiempo vaya a emplear en ella. Llámeme dentro de 1 hora. 1 hora, exclamó Standish indignado. 1 hora, dice. Y toda la tensión, la falta de sueño, la fatiga que había estado tratando de dominar hasta entonces fueron demasiado para él, motivando que su normalmente amable modo de ser se disolviera de pronto, dejándole la voz irascible y dura. Le dijo a Ballard que desde las 2:30 de esa madrugada estaba trabajando en un crimen que no era de su incumbencia, que al fin había logrado hallar una pista, pero que si él, Ballard, no se interesaba en ella, era cosa que en último análisis lo tenía sin cuidado, que no tenía intención alguna de esperar 1 hora, ni siquiera 15 minutos. El teniente acabó por interrumpirlo diciéndole que se calmara, porque le parece tan interesante ese amigo Jennings, agregó. ¿Quién es él? Un enterrador, dijo Standish, y colgó. Para cuando llegó ante el escaparate de vidrios opacos con el rótulo Earle Jennings, director de funerales, Paul Standish se sentía apenado por su salida fuera de tono. Hasta empezaba a albergar dudas sobre la efectividad de su intuición. Se detuvo unos instantes, observando el establecimiento de angosta fachada, comprimido entre una papelería y una tahona, consciente de que ese era un vecindario decadente, y le acometieron deseos de marcharse. Pero decidió quedarse, no solo por amor propio y su innata tosudez, sino por el deseo profundo de conocer la verdad. Pensó también que, habiendo llegado hasta ese extremo, no podía retroceder. Abrió pues la puerta, entrando en un salón largo y angosto, con paredes pintadas en un tono sombrío y amueblado modestamente. En el extremo opuesto, cerca de una entrada
cubierta por cortinas, se hallaba un escritorio, pero no se veía a nadie en el recinto. Pasó junto al escritorio y, separando las cortinas, se halló en un pequeño pasillo que conducía a un cuarto. Al penetrar en este, un hombre que trabajaba en un ataúd se volvió con brusquedad al oír el ruido producido por Standish. Era tan alto como este último, pero más delgado. Vestía de color oscuro y su mirada era evasiva. En la mano sostenía un destornillador. «¿Qué quiere?», exclamó. «¿Es usted Earle Jennings?» «Sí, ¿por qué?» «El Departamento de Salud les pidió un permiso para la inhumación de un hombre llamado Charles Judson». «Así es». En su voz había un acento de desafío, pero la mirada seguía siendo evasiva. «Lo enterramos esta tarde». Standish miró a su alrededor, apercibiéndose de que el cuarto era una especie de sala de exhibición y de que había una puertecilla que conducía a la sala de embalsamar. Caminando con lentitud se acercó a la mesa sobre la cual se hallaba el ataúd y, haciendo una de las agarraderas, comprobó su peso. «Lo dudo», dijo. «Abra esto». Jennings lanzó una maldición, pero tan pronto como supo quién era el que le daba la orden, se vio el miedo en sus ojos. Intentó amedrentar a Standish, mas al ver que éste avanzaba hacia él, cambió de actitud. «Está bien, doctor», le dijo. «Ya que usted lo quiere, está bien». Y acercándose al féretro, levantó la tapa. Standish miró el contenido brevemente y apartó los ojos, porque ahí estaba un cadáver, dentro de aquella caja de manufactura barata. Sí, el cadáver de un hombre delgado y de baja estatura. Su nombre era Franklin Montanari, y al inclinarse Standish para examinarlo mejor, vio el agujero de bala en un lado de la cabeza, justo donde principiaba el pelo. Pero en ese momento supo que había cometido un error, a pesar de haber logrado mirar al interior del ataúd. La brusca sorpresa le hizo perder 1 o 2 importantes segundos, pero ya era tarde. Hizo el intento de agacharse al sentir más bien que escuchar un súbito movimiento a su espalda, mas a pesar de ese movimiento defensivo, algo le pegó en la cabeza con violencia y un fuerte dolor estalló en el interior de su cráneo. Sintió que el suelo se movía a sus pies y que las paredes del cuarto daban vueltas a su alrededor. Las piernas se le doblaron con lentitud y cayó de rodillas. Jennings siguió tirándole golpes y él, incapaz de resistir la presión que lo absorbía, desde lejos oyó el golpe de una puerta al cerrarse y luego sobrevino una oscuridad absoluta que lo envolvió. Aunque no perdió por completo el sentido, sí necesitó Standish un buen rato para reunir las fuerzas necesarias que le ayudaron a incorporarse. Para entonces ya sabía que se hallaba encerrado en un armario, y aunque trató de dar empeñones a la puerta para abrirla, no contaba con el espacio adecuado para ello. Percatándose finalmente que no podía escapar por sí solo, se puso a reflexionar, y el proceso del asesinato del Dr. Cheney se delineó con toda claridad en su mente. Ahora sabía lo que había ocurrido y por qué. También se dio cuenta de que era lo que le esperaba y ya estaba preparado para ello cuando la puerta se abrió unos minutos más tarde y pudo salir para encontrarse frente a Mickey Darrow, que de pie con una pistola en la mano
y con Genghis a su lado lo esperaba. La maciza cara de Darrow tenía una expresión decidida y hostil. «¿Tenía que meter usted la nariz en esto?» «No», dijo con brusquedad. Standish miró a su alrededor, calculando las ventajas que podría tener y los riesgos en su contra. Estos últimos no le gustaba nada. Ahora sabía que el procurador tenía toda la razón al afirmar que Montanari cometió un error al acudir a Darrow. «Frankie vino a hablar con usted», dijo Standish, para decirle que iba a confesar la verdad. «Sí, con una pistola en el bolsillo», repuso Darrow. «Esta», y señaló con un gesto la automática que tenía en la mano, al mismo tiempo que reía sarcásticamente. «Yo mismo se la quité». Y tan pronto como lo vio usted caer muerto, se desconcertó, porque un asesinato no entraba en sus planes. No tenía una coartada aceptable y además necesitaba deshacerse del cadáver. Pero se le ocurrió un plan. Standish tuvo una ligera vacilación, pero su enojo ante la astucia criminal de Darrow borró cualquier temor que pudiera sentir. Conseguir un certificado de función, para lo cual era necesario un médico de preferencia pobre y soltero, alguien no muy escrupuloso, como por ejemplo Cheney. Se detuvo para tomar aliento y siguió diciendo, solo que Cheney no reunía esta última condición. Usted vino a saberlo después, pero ya era tarde porque le había tenido que hablar con franqueza. Entonces se vio obligado a matarlo. Al fin y al cabo ya lo había hecho una vez y no podía pensar en un castigo mayor que el que le correspondía. Hizo una nueva pausa, al sentir que su indignación iba en aumento, pensando en lo que debió haber parecido a aquel que una vez fue su amigo. Cheney tenía que firmar o morir. Y aun cuando hubiese hecho lo primero, la posibilidad de salir con vida era muy escasa, pero optó por correr el riesgo para defender lo único que le quedaba, y al hacerlo dejó tras de sí una huella para quien tuviese la curiosidad de buscarla. El primer certificado que extendió, dijo Darrow, contenía algunas palabras raras, expresando la causa de la muerte. Me entró desconfianza de que pudiera estar dando a una pista al Departamento de Salud. Le obligué entonces a que escribiera otras palabras distintas que yo pudiera entender. ¿Qué fue lo que le hizo desconfiar a usted? ¿Qué importa lo que haya sido? Es cierto, admitió Darrow, poniéndose los labios, y en sus ojos refulgió una decisión implacable. Mañana por la mañana será el entierro de Frankie, bajo la identidad de Charles Judson, y nadie sabrá jamás lo que le ocurrió. Ahora necesitaremos un féretro de mayor profundidad, doctor, para que también usted pueda caber en él. Dijo unas palabras por encima del hombro a Genghis, las cuales no pudo percibir Standish con claridad. La delgada cara de éste brillaba sudorosa y tenía húmedas las manos. Al mismo tiempo que pensaba en la forma de escapar, vio a Jennings salir de la habitación y regresó cargando 2 caballetes de madera. Enseguida Darrow, a punto de pistola, lo hizo marchar a la bodega, pasando por el cuarto de embalsamamiento, y ahí lo obligó a levantar un ataúd por un extremo mientras Jenkins lo hacía por el otro. Standish no tuvo conciencia del peso, pues pensaba en Valar. Sabía que Darrow no podría llevar a cabo su plan, porque aquel sabía bien que Standish tenía el propósito de
de visitar a Genghis. Al desaparecer Standis, Valar iniciaría una investigación, llegando a saber a la postre lo ocurrido, pero esto no lo quería Darrow. Como quiera, hizo el intento. El camino de regreso al segundo aposento le dijo todo a Darrow, pero este se burló de él. No le quedaba, pues, otro camino que luchar, y pronto, antes de que fuera tarde. No teniendo ya nada que perder, el problema se reducía a idear un método adecuado. No perdió más tiempo en complacerse a sí mismo. En ese momento estaban colocando él y Genghis la caja sobre los caballetes. Darrow estaba en el otro lado. Súbitamente los nervios de Standis se tranquilizaron. Ahora sabía qué hacer. Sabiéndose sereno y preparado, sin que se diera cuenta, Darrow metió la cadera por debajo del pesado ataúd, mientras Jennings trataba de colocarlo bien, y de pronto, en un solo movimiento, lo hizo volcarse contra Darrow. Lo que sucedió entonces no requirió más de un breve instante, pero para Standis todos los detalles fueron claros y precisos. Oyó gritar a Jennings cuando la caja se inclinó empezando a caer. Vio que la pistola vomitaba fuego y oyó dos secas detonaciones. Al disparar Darrow acaloradamente, saltando al mismo tiempo para tratar de eludir el golpe del féretro, pero el movimiento fue tardío. La caja cayó al suelo, que se estremeció con el impacto. Encima del estrépito se pudo escuchar el grito de Darrow al quedar sus piernas aprisionadas bajo el ataúd. Después todo estuvo envuelto en una bruma. Para Paul Standis. Después todo estuvo envuelto en una bruma. Para Paul Standis. Recordó haber visto que la automática se desprendía de la mano de Darrow y que Jennings brincaba para recogerla. Entonces él hizo lo mismo para evitarlo, pero aquel llegó primero y la tomó en sus manos. Al ver que Jennings se enderezaba apuntándole con el arma, perdió las esperanzas. Vio la demudada cara detrás de la pistola y el movimiento del dedo al apretar el gatillo. Tronó el disparo y solo al ver que Jennings se doblaba, cayó en la cuenta de que no había sido él quien disparó. Standis se quedó inmóvil por un instante y luego, oyendo los quejidos de Darrow, le quitó la pistola a Jennings, volviéndose incrédulo para encontrarse con el sargento Wargo, de pie en el umbral de la puerta, con un revólver de cañón corto reglamentario en la mano. Jennings fue cayendo poco a poco, dando por fin con la cara en el suelo. Darrow dejó de quejarse y la habitación quedó sumida en el silencio. Wargo se adelantó al mismo tiempo que bajaba el brazo armado. Pasando sin detenerse junto a Standis, miró a Darrow, que se había desmayado, y luego el ataúd que contenía el cuerpo de Montanari. Standis se dio cuenta de pronto que estaba conteniendo la respiración y exhaló el aire un poco sorprendido de hallarse todavía con vida. Hizo el intento de hablar, pero tuvo que agarrarse la garganta antes de poder hacerlo. Al entregarle la pistola a Wargo, vio cómo le temblaba la mano y una extraña sensación de debilidad reptó por la cara posterior de sus piernas al presentarse la natural reacción. ¿De dónde salió usted? Estaba afuera, repuso Wargo, al mismo tiempo que se acercaba a Standis para ayudarle a levantar la pesada caja que oprimía la pierna de Darrow. Ese tipo va a ir a la silla eléctrica.
con una pierna más corta que la otra, comentó, y luego, continuando con su respuesta a Sánchez, dijo: Valar me dijo que por la forma en que le había hablado usted por teléfono, todo podía esperarse y que sería mejor que yo viniera a cuidarlo. Cuando vi entrar a Mike, pensé que sería conveniente colarme también. El resto de la historia fue del conocimiento del teniente Valar media hora después, tras de que Mickey Darrow ingresó en el hospital y el cuerpo de Jennings recogido, alterado aún por el peligro de muerte en que había estado su amigo. Todos sus comentarios se redujeron a expresiones duras y profanas, hasta que pudo pensar en otra cosa. Luego se encogió de hombros. «¿Pero qué demonios?», exclamó. «¿Por qué estarse lamentando? Localizamos a Montanari y tenemos a Darrow. Además, tenía usted toda la razón en lo del doctor Cheney, que se llevó un buen susto. Esto le enseñará a decirme siempre la verdad cuando me hable por teléfono». «Yo no sabía entonces lo que iba a ocurrir», replicó Standish. «Tampoco sabía que iba a encontrar a Montanari dentro de una caja. Lo único que me consta era que Cheney nunca habría puesto su firma en un certificado de defunción como ese, de no ser forzado a ello». Valar frunció el entrecejo sin comprender. «¿Que la gente no puede morir a consecuencia de una úlcera o de una hemorragia?», preguntó. «Sí, mas eso nada tiene que ver con el vocabulario empleado. ¿Qué fue, a fin de cuentas, lo que le puso sobre la pista?». Standish se demoró un tanto en contestar, pues quería exponer las cosas con toda claridad. «La ley dice que, cuando un hombre muere repentinamente, el certificado de defunción debe ser firmado también por el médico legista», empezó diciendo, «a menos que el difunto haya sido atendido por un médico conocedor del caso. El artículo respectivo dice más o menos lo siguiente: el médico certificará solamente aquellas muertes de personas a quienes haya atendido durante su última enfermedad, etcétera, etcétera». «No entiendo todavía», dijo Valar. «El certificado de defunción a que estamos haciendo referencia especificaba que la hemorragia había sido espontánea y se había originado en úlceras gástricas crónicas. Cualquier médico a quien hubiera llamado intempestivamente no podría haber conocido ese antecedente. Tendría que haber estado familiarizado con el caso para hacer un diagnóstico como ese, y cuando lo leí me encaminé al consultorio del doctor Cheney para revisar sus registros. En ellos no aparecía ningún paciente de nombre Hudson. Aún en el supuesto caso de que lo hubiera llamado para hacer una visita y que hubiera existido un paciente de ese nombre y que lo hubiera encontrado moribundo, jamás podría haber firmado un certificado de defunción. Hubiera sido ilegal y fuera de ética». Standish alzó una mano, dejándola caer de nuevo. «Eso me hizo pensar que lo había firmado bajo presión, porque yo sabía que era un hombre honrado y que siempre hizo lo más que pudo para que la verdad lo pareciera también». Valar miró con hondo respeto y aprobación a Standish. Hizo el intento de decir algo, pero se detuvo. En vez de eso, tomó al doctor por un brazo. «Cuando se tiene fe en alguien», dijo, «se procede hasta las últimas consecuencias. ¿No es cierto?». Standish oyó solo una parte de las palabras de Valar y estaba tan cansado que ni siquiera pudo entender su sentido. Experimentaba un imperioso deseo de ver algo y comer. «¿Qué dice?», preguntó.
Nada, repuso Valar. Vamos a ver a esa guapa secretaria que tiene usted y que siempre lo está regañando. Tengo la sospecha de que se sentirá orgulloso. ¿Quién pagará las copas, usted o yo? Sandys dijo que eso no tenía mayor importancia, que lo de menos era pagar él o Valar, pero siempre que bebieran la primera copa a la memoria del doctor Chenet. Bueno, pues aquí concluimos este relato, Certificado de Fusión, de Jorge Harmon Cox. Bueno, nos vemos en el siguiente relato de nuestra antología de Harley Quinn. Hasta luego.